Yo creo que se ha consolidado en el país una política pública de transporte, sobre todo el transporte masivo. El PROTRAN ha sido es un instrumento importantísimo para lograr esta estrategia, sobre todo para ciudades de un porte arriba de 500,000 habitantes. Sin embargo, el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos ha dado instrucción para poder abarcar un número mayor de ciudades entre 250 a 500,000 habitantes, ciudades con una problemática muy sensible en la parte de congestión, pero en términos de soluciones yo creo que un poco diferente en términos de lo que estamos abordando para ciudades arriba de 500,000 habitantes. Esto hace que tengamos un abanico de ciudades mayor a 60 ciudades para el cierre de estos 10 años, que es importantísimo. Actualmente el programa en cartera tiene 43 proyectos, de los cuales 22 proyectos están ya en construcción y 14 proyectos en operación. Estos proyectos son que han recibido apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura. Hay otros proyectos que no han sido apoyados por el Fondo Nacional de Infraestructura, pero que también han sido de mucho impacto. Me refiero, por ejemplo, al caso del proyecto en Guadalajara, dos vías en León, la 1 y la 2, algunos trenes de transporte masivo, trenes turísticos, el caso de Puebla, el tren turístico Puebla-Cholula, en fin, ¿no? Pero los que han apoyado al PROTRAN con estrategias importantes de integralidad, satisfaciendo demandas importantes de las ciudades, algunos otros consolidando los sistemas, como es el caso de León, Guanajuato. León, Guanajuato, actualmente con las 4 rutas que operan en la ciudad, podríamos decir que está satisfaciendo el 85% de la demanda de movilidad, con una cobertura pues muy importante también en la ciudad. Platíquenos, para los que no saben, ¿a qué tipo de proyectos es lo que PROTRAN apoya? Porque también tenemos que no solamente puede apoyar para las investigaciones, también para las puestas en marcha de la infraestructura. ¿Nos puede decir más o menos para que la gente Sí, lo conozca? con mucho gusto. El programa de apoyo federal al transporte masivo, que como señalas, pues se dio a conocer a la sociedad mexicana hace 10 años, apoya, de acuerdo al ciclo de proyectos, el programa apoya a la realización de estudios, la realización de planes integrales de movilidad y transporte, apoya la realización de proyectos ejecutivos, que en ocasiones pues estos también son muy complicados, porque a pesar de que hay muchas empresas de consultoría en México, no hay empresas que tengan la integralidad, la visión integral de los proyectos. Son muy pocas las que tienen esta visión de integralidad. Entonces ahí también hubo que formar la masa crítica, vamos a decir, en esta parte de capacidad para realizar esto. Los recursos que se destinan del programa y en particular del Fondo Nacional de Infraestructura es hasta el 50% del costo de los estudios y proyectos ejecutivos. El otro 50% más el 100% del IVA lo cubren los promotores. Los promotores, ya sea con recursos propios o usando créditos de la banca o de la banca de desarrollo, de algunos organismos internacionales, fondean esta parte del 50%. Y luego viene la parte ya de la obra. La obra, nosotros estamos principalmente en la parte de la obra pública del proyecto, lo que es el carril, lo que es la parte del equipamiento del carril. En algunas ciudades estamos apoyando lo que se llama calle completa, en donde se integran ya
pues andadores peatonales, sendas peatonales, se integran ciclorrutas y la propia vialidad, el carril de los autos y las vías del transporte público, las vías preferentes del transporte. Y luego viene la otra parte, que son los sistemas de recaudo y control, que son elementos importantísimos, que es en gran parte la aportación privada de los proyectos. Aquí, por reglas del propio Fondo Nacional de Infraestructura, tiene que haber una inversión del 34% más de participación privada. Son proyectos en donde se estimula muchísimo la participación privada, que se integra en esta parte del recaudo, y la otra parte muy importante, que es la renovación de la flota. O sea, tiene que, en los sistemas de transporte masivo, pues tiene que haber autobuses con tecnologías limpias que permitan pues dar la mayor calidad, confort y eficiencia de los sistemas, ¿no? Y luego ya todo esto trabajamos en la parte del fortalecimiento y la operación de los sistemas de transporte, que es fundamental. La parte, tú tienes que reestructurar toda la parte legal, porque las leyes en las ciudades, en las zonas metropolitanas, en los estados, no están hechas para operar estos sistemas. Entonces hay que irlas adecuando para permitir estos nuevos esquemas de inversión y de operación del transporte. Y luego viene también la parte institucional. Estos sistemas pues requieren, para su fortalecimiento, estructuras de gestión de la autoridad y de los propios transportistas, que permitan pues la operación más eficiente de los sistemas, y la aplicación de las tecnologías de vanguardia, tecnologías de punta. Como tú sabes, pues ahora los sistemas de transporte de 10 años para acá han dado giros importantes. De 10 años para atrás, las ciudades antes tenían que adecuarse a los requerimientos del transporte, ahora no, ahora el transporte tiene que adecuarse a los requerimientos de las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha habido cambios, desquebrajamiento de paradigmas en los sistemas. En la parte de la integración, en la operación también ha sido importante. Anteriormente tenías que hacer paraderos rígidos, paraderos poco flexibles para la movilidad. Ahora no, ahora con las tarjetas tú puedes virtualmente estar integrando a la ciudadanía, a los pasajeros, con los propios sistemas de transporte. Cada día más las tarjetas inteligentes pues van a permitir que el usuario del transporte se suba al autobús con mayor facilidad. Muchos han mencionado que no existían apoyos o no se sabía cómo hacer los apoyos, pero al final hay una ausencia de proyectos bien llevados para que puedan ser viables para estos fondos. Platíquenos un poco. Yo no digo que haya ausencia, yo digo que se han ido trabajando proyectos conforme a los propios requerimientos de las ciudades. Nosotros entramos con un esquema importante, que es la realización de los planes integrales de movilidad urbana en las ciudades. Estos planes integrales de movilidad te definen cuál es la filosofía de la movilidad de la ciudad en un horizonte de planeación de más o menos 30, 50 años. En estos planes integrales de movilidad estableces tú cuáles son los objetos de la movilidad, los sentidos de la movilidad, los requerimientos de la movilidad, la demanda de los usuarios en la movilidad. En muchas y casi todas las ciudades, los requerimientos de la movilidad han ido cambiando. O sea, ya la gente no necesariamente tiene que ir al centro para de ahí abordar otras unidades hacia donde está su lugar de destino, hacia donde están los servicios fundamentales. En estos planes integrales, entonces, estudias tú las diferentes necesidades de movilidad de la gente, y sobre eso estableces cuáles son vamos a decir, los corredores estratégicos de movilidad.
y sobre eso entonces empiezas a darle una jerarquización a los diferentes corredores de transporte. Una jerarquización en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales, en términos de organización. No seleccionas un corredor solamente por un criterio político, por un criterio económico. Tienes que tener la visión de integralidad. Pero el elemento más importante es que se tenga en la ciudad la visión de ciudad que se quiere en un horizonte de largo plazo. Y sobre eso entonces vas tú marcando los elementos del tipo de proyectos que tienes que desarrollar. Tienes que ver el tipo de tecnología en la vialidad que te permite la propia infraestructura de la ciudad. No puedes por cualquier vialidad de la ciudad meterle un corredor de transporte, por ejemplo, tipo Metrobús, ¿no? Hay ciudades en México, tenemos la suerte de tener 10 ciudades patrimonio histórico y cultural, que no le puedes meter a forciori un sistema de transportes tan rígidos como los BRTs. Entonces tienes que ir buscando cuál es el sistema integrado más adecuado, sistemas flexibles que te permitan la operación, inclusive sistemas combinados, que en la parte del centro le des un servicio sin distorsionar, sin desquebrajar, sin afectar el entorno histórico y patrimonial, y en las partes vamos a decir, hacia la periferia, otro tipo de servicio que te permita ganar velocidad al usuario del transporte, ¿no? Entonces, hay ciudades como el caso de Morelia, en donde hay que pensarle muchísimo este tipo de sistemas. Entonces, tienes que ir preparando tú los proyectos más adecuados para eso. Y para eso, pues tienes que tener el expertise de empresas de consultoría nacionales e internacionales para desarrollar esto. ¿Qué hemos buscado nosotros en el programa de apoyo federal al transporte masivo? Lo que hemos buscado es que haya, por ejemplo, gerenciamientos de proyecto que te lleven el acompañamiento a la ciudad desde el origen hasta el final de los propios sistemas. Estamos hablando de proyectos de 2, de 3, de 5, de 10 años, ¿no? La historia del transporte en el mundo, sobre todo el caso de Curitiba. Curitiba duró 42 años para implantar el primer corredor de transporte, ¿no? El caso de Bogotá, por ejemplo, duraron 13 años para implantar el primer corredor de transporte. El caso de Metrobús, duraron 7 años para implantar el corredor. León, Guanajuato, 8 años, ¿no? Corea echó a andar 18 corredores en 2 años. El caso de Puebla duraron 3 años para desarrollar 2 corredores de transporte. Entonces, en la medida en que vamos caminando, hay mucho más aprendizaje de este proceso, y cada día va a haber la mayor, vamos a decir, el mayor aprovechamiento de tiempos, costos, espacios, y sobre todo el cuidado patrimonial, ambiental y social para echar a andar lo más pronto posible estos corredores. Pero al final de cuentas, lo que te quiero decir es, los grados de maduración de estos proyectos es importante, y a veces los tiempos políticos te ganan. Entonces, si no hay este acompañamiento técnico y todo, los tiempos políticos pueden romper con los propios proyectos. Entonces, la idea es ir madurando, y en el proceso del cambio político que se retome esto. En México, los implanes, por ejemplo, en las ciudades, los institutos de planeación de las ciudades han sido elementos importantísimos para la planeación de este tipo de proyectos estratégicos, ¿no? El caso de Ciudad Juárez, el caso de León, los implanes han jugado un papel importantísimo en la parte de la filosofía de la movilidad en las ciudades, y estar integrando, y luego los diferentes actores que intervienen en el proyecto, o sea, que intervienen las áreas de planeación, las áreas de desarrollo urbano, las áreas de obras públicas, la parte ambiental, la parte jurídica de los gobiernos, estados y municipios,
la parte de las estructuras institucionales. Entonces tienes que articular, tienes que embonar a todos estos en un mismo sentido, y esto no es tan fácil. Y precisamente ahí el acompañamiento, el gerenciamiento es fundamental para irle dando este... ¿El gerenciamiento se da a través de alguna consultora o ustedes mismos lo hacen? Es combinado. Hasta ahora casi los promotores son los que le han ido metiendo los recursos para apoyar el gerenciamiento, pero la idea es que también el fondo, el programa esté apoyando este proceso, porque al final de cuentas es parte de la consolidación de los proyectos. No es solamente la parte de hacer el proyecto, la obra pública. Después viene la parte de la operación, tienes que integrar a los diferentes actores del negocio del transporte, a los transportistas, ¿no? Sabemos acá que muchas ciudades pues tienen muy pulverizado la parte del negocio del transporte, entonces tienes que irlos integrando, tienes que articularlos, tienes que ayudarles a que se formen nuevas organizaciones del transporte, nuevas empresas, nuevos consorcios operacionales. Y en la medida en que van creciendo el número de corredores en las ciudades, pues tienes que ir articulando los diferentes consorcios operacionales para echar a andar todo esto. Ahí es donde está el elemento importante, ¿no? Y en ese proceso, pues entonces tú vas armando también tu banco de proyectos, pero ya tienes un banco orientado. No es solamente de ir teniendo proyectos por proyectos en un banco, no es ir ya con una estrategia, con un plan integral de movilidad sustentable en las ciudades. Porque hoy estamos celebrando los 10 años del Congreso, pero sabemos que usted en Puebla tuvo una plática con Jesús Padilla que dio origen a lo que fue el primer Congreso, pero no solamente eso, sino que después a la misma AMTM, ¿no? Sí. ¿Y hoy qué significa estar aquí? Pues mira, qué bueno que lo mencionas. He tenido la suerte de estar trabajando en el transporte durante 25 años. Los primeros 15 años me tocó ser el director de transporte en la Secretaría de Desarrollo Social. Dentro de esto teníamos el proyecto de 100 ciudades y uno de los programas estratégicos era precisamente la vialidad del transporte. En aquel tiempo la problemática central de la vialidad del transporte pues era, por ejemplo, los pavimentos. Una gran problemática en las ciudades era que no había una cobertura adecuada de pavimentos o no había continuidad en las vialidades, las rutas de transporte se rompían, se terminaban y de pronto pues, los transportistas ya no iban hacia colonias populares porque no había cómo entrar, no había accesos. Entonces la tarea fundamental pues era eso. Por eso hace 13 años estratégicamente pues empezó Metrobús como un proyecto detonador, un ícono a nivel nacional, liderado por Jesús Padilla. Jesús Padilla pues fue un transportista, pero después fue un gran líder y hasta la fecha es un gran líder en el transporte. Empezó pues a interesarse y a trabajar mucho con nosotros en esta parte. En aquel tiempo hacíamos nosotros muchos programas de televisión, por ejemplo, para difundir el programa de transporte 100 ciudades, y dentro de esto Jesús empezó a involucrarse muchísimo ahí en los programas de televisión que hacíamos en la Sedesol, en circuitos cerrados, para municipios, para ciudades, para gobiernos de los estados. Ahí empezó todo este trabajo. En la ciudad de Puebla iniciamos un congreso, un encuentro que le llamamos Encuentro de Ciudades, en donde inicia el primer, vamos a decir, el preámbulo de los eventos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, un encuentro de ciudades en donde las ciudades llegaron y expusieron lo que llevaban de avance en los programas de transporte y vialidad a las ciudades. 100 ciudades llegaron y expusieron, y Jesús Padilla pues fue uno de los principales
promotores, le interesó muchísimo y empezó a trabajar también en la parte de la estructuración legal de la asociación. Entonces, terminando el evento que teníamos de 100 ciudades, empezamos a trabajar sobre la posibilidad de armar esta asociación mexicana de transporte y movilidad, y a partir de ahí pues fue un gran proyecto que ahora pues lo vemos ya a su 10º aniversario, trayendo a estos 5,000 gentes. Yo creo que no hay, bueno, sí, en la parte del agua, que México tiene mucha institucionalidad en el agua, se hacen eventos de esta magnitud, pero ahora en el transporte de 10 años para acá pues ha habido muchísima participación. Vienen representantes de organismos internacionales, vienen expertos, consultores académicos de muchos países del mundo a exponer pues, los principales avances. Aquí en estos 10 años pues hemos visto muchos avances en todo el desarrollo tecnológico de la vialidad y el transporte en el país. Y yo creo que México se ha posicionado mucho a nivel internacional, o sea, ya podemos hablar en estos momentos de más de 50 proyectos en ciudades mexicanas, trabajando de una u otra forma sistemas integrados de transporte. Yo creo en unos 5 años más vamos a estar platicando mucho más, pero ya no solamente en sistemas, vamos a decir, de mediana generación, sino de alta generación, sistemas totalmente eléctricos, sistemas de electromovilidad que van a mover trenes, autobuses, sistemas de transporte de carga en las ciudades, sistemas de taxis en las ciudades. Los taxis en las ciudades es un elemento que se ha quedado al margen, pero hay que entrarle durísimo. No es justo, por ejemplo, que los taxis anden circulando en las ciudades 14 horas, estén congestionando las vialidades y solamente traigan pasaje 4 o 5 horas diarias. Entonces hay que buscar sistemas inteligentes. Por suerte, pues la ciencia, la tecnología ha avanzado muchísimo, y aquí en la AMTM hemos visto estos avances para darle solución a estos problemas de movilidad. Y además en la parte de calle completa, en los sistemas, lo que se llama de calle total, pues estamos viendo, y yo creo que vamos a empezar a desarrollar nuevos proyectos en donde se dé preferencia total al peatón, a la bicicleta y al usuario del transporte público. Seguramente muchos temas, Carlos, pero un gusto platicar con usted. Además de que pues parte de esto salió de aquí, de usted y de Jesús. Enhorabuena. Es un honor poder narrar algunas de estas planteamientos, y pues estamos a tus órdenes, porque apenas hemos hablado un poquito de lo que ha sido y lo que será el transporte.